Bien, saludos como siempre para ustedes con todo respeto y con el ánimo de ser positivos. Nos ha incomodado a un grande sector de la comunidad ecuatoriana el proyecto de medidas económicas y tenemos pleno derecho como ciudadanos, como afectados, a expresar nuestro punto de vista. Y claro, en mi caso, pues, con el estilo que me es propio, ¿no? Yo no utilizo agua bendita y ustedes conocen eso, para bien o para mal. Pero bueno, lo que vemos venir, lo que está en perspectiva inmediata. Dudo, señor presidente de la República y Frente Económico, de que el paquete de medidas que ustedes han diseñado, pues vaya a tener salida en la Asamblea, vaya a tener una aprobación fácil, muy dificultosa va a ser y tal vez sea negativa en el Poder Legislativo. ¿Por qué? Por varias razones. Primero porque esa gente, esos legisladores, tienen que sintonizarse con lo que piensa la gran mayoría de ecuatorianos. No pueden ellos, ¿no es cierto?, poner vínculos, relaciones con el pequeño grupo interesado en que nos carguen más impuestos, en que se siga pagando deuda y medidas equivalentes. Entonces lo veo muy difícil. Ante eso, el señor presidente de la República y sus consejeros, me quiero referir a la ministra del Interior, deben preparar un plan B, es decir, un esquema de reemplazo a esas medidas que, insisto, no van a poder aprobarse. Y aquí se me ha pedido, ya lo he hecho, pues soluciones o intentos de solución o propuestas. Voy a insistir en ellas. En este momento hay 38.000 plazas burocráticas con altísimos sueldos, que son del todo innecesarias. Son innecesarias, son supernumerarias. Allí esa gente que está muy bien acomodada, que tiene latisueldos, que están por encima, muy por encima de los sueldos que gana la empresa privada, por ejemplo, ellos tienen que ser, estamos en crisis, tienen que ser radicalmente removidos. De esos 38.000, si hay un alto porcentaje de decirles muchas gracias, vayan a su casa, el gobierno va a tener ahí como 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. La otra medida urgente es acudir a los préstamos de contingencia de los organismos multilaterales. No es difícil pactar con ellos en esta situación unos 10.000 millones de dólares, no para que vengan enseguida, sino por trechos, por cuotas, como es costumbre en estos organismos. El otro tema es llamar a mediano plazo, advertir ya a mediano plazo la coparticipación de inversionistas internacionales o nacionales, ¿no es cierto?, en los sectores llamados estratégicos, hablo del petróleo, de la minería, de la hidroelectricidad, de las telecomunicaciones. Abrir la inversión no para enajenar, pero sí para que haya un accionariado importante, no mayoritario, que le permita al gobierno captar cuotas de adelanto que los inversionistas internacionales estarían dispuestos a entregar. No se puede cuantificar eso, pero no va a ser menos de unos 5.000 millones de dólares. Señor presidente, usted tiene que eliminar urgentemente una gran cantidad de embajadas y consulados abiertas por correa y mantenidos por usted, consulados y embajadas, ¿no es cierto? No le voy a poner ejemplos porque usted los conoce más que yo. Y sobre todo, dentro de este mismo capítulo, traer de vuelta a centenares, ¿no es cierto?, de funcionarios diplomáticos o consulares que son de cuota política. Allí, señor presidente, esto es ostensible y claro, están varios parientes suyos, parientes agnados y cognados. Esta es la verdad. Hay hijos de conocidos periodistas que se mantienen calladitos o muy prudentes, ¿no? Ahora sabemos por qué. Tengo los nombres, pero no los voy a publicar en este momento. Hay una gran cantidad de afines, de ahijados del gobierno
Si usted trae de vuelta y les dice muchas gracias, pues estamos en una situación de hacer sacrificio, dando ejemplo el gobierno. Usted va a tener ahí entre 1.500 y 2.000 millones de dólares adicionales. Señor presidente, obligue, con respeto le quiero decir, a la parte clerical, a la conferencia episcopal, a los curitas y a los monjas, que pues hagan su sacrificio. No solamente se trata de homilías, de plegarias, voy a orar por ustedes, ¿no? Siguiendo la costumbre del pontífice romano. No. Aquí necesitamos ver cómo es que van a coparticipar. Que entreguen conventos y monasterios para convertirlos en hospitales. Porque esta pandemia va para largo, señor presidente. ¿Y cuál es el sacrificio concreto, medible, mensurable del sector de las religiones? Las dos grandes religiones cristianas, la evangélica y la católica. Que los conventos, los monasterios, esas casas enormes, semivacías, se conviertan en casas de salud. Oblígueles, porque de su propia iniciativa esto no va a venir. Queremos saber, señor presidente, cuál va a ser el sacrificio concreto a sí mismo, mensurable, de la fuerza pública, de nuestras Fuerzas Armadas. Están corriendo riesgos, yo lo sé, conozco que hay cerca de 1.000 contagiados entre militares y policías. Esto es así, pero no corren mayores riesgos que la población civil. Pero ¿cuál va a ser el sacrificio presupuestario del ejército ecuatoriano? En fuerza aérea, fuerza terrestre, ¿no es verdad? Y fuerza naval. Sacrificio presupuestario. Eso queremos saber. Nadie puede eximirse en este momento de cooperar. Y lo otro, yo creo que ustedes están ya preparando, no me cabe duda, un plan de contingencia. Porque no podemos continuar hasta las calendas griegas. Los griegos no tenían calendas. Por eso es hasta las calendas griegas, porque eso es imposible. Sin tiempo. Hasta las calendas griegas, ¿no es cierto? Era un término romano. En esta cuestión de cuarentena, porque va a haber un momento en que con contagio y todo, y amenaza y todo, tenemos que volver de alguna manera por escalas, con semáforo, como llaman, ¿no es cierto?, a volver a trabajar. El mundo va a cambiar. Los hábitos nuestros van a tener que cambiar. Pero queremos saber, y ojalá estén trabajando ustedes en un plan de contingencia. Estas son algunas sugerencias que quiero hacer en una forma muy considerada y respetuosa, y fundamentalmente este momento. Señor presidente, comencé diciendo que usted debe tener listo un plan de reemplazo, porque estas medidas que usted acaba de anunciar a través de su ministro de Finanzas no van a prosperar. Se lo puedo dar por hecho. Y usted tiene que tener un plan B, un plan de sustitución, y para eso tiene que pedir forzosamente la renuncia a su ministro de Economía, al señor Richard Martínez. Él no puede seguir. Y el próximo ministro, esto lo veo venir. El señor Martínez tiene las horas contadas, en mi opinión. El próximo ministro no puede ser consultado con los tenedores de los bonos. Tiene que consultar el nombre o el funcionario. Tiene que ser un economista que se sintonice con el clamor nacional en este momento. Vaya pensando en eso, señor presidente. Y algo fundamental. Los ecuatorianos exigimos conocer la lista de los tenedores de los bonos, que sean ecuatorianos, sean corporaciones o sean personas naturales. Queremos la lista. Señor ministro de Finanzas, esta es una facultad suya y un deber suyo. Usted no lo va a hacer. Si, como le he dicho, no es que se me ocurra, tengo la convicción de que usted trabaja para ellos. Usted no va a dar esa lista nunca, pero el pueblo ecuatoriano se la exige. Yo mismo, dígame a qué domicilio, a qué correo le mando una solicitud como ciudadano, para que nos entregue cuanto antes la lista de tenedores de los bonos 2020. Voy a insistir en esto y pido a los connacionales, a los ciudadanos, que apoyen esta iniciativa. Necesitamos saber quiénes son los que exigen ahora un pago de la deuda, cuando ningún país del mundo, ninguno, está pagando. Solamente lo hace el Ecuador y lo hace el ministro de Finanzas del Ecuador. Bien, amigas y amigos, un abrazo para todos. Cuídense. Y pues continuaremos en contacto. Muchísimas gracias.